Buenos días, siguiendo con el módulo de gastroenterología, el tema que nos compete ahora es de ascitis y bueno, vamos a hablar un poquito también de lo que es la cirrosis hepática y lo que es el síndrome ascítico edematoso. El temario de la clase va a ser el siguiente. Voy a presentar primero un caso clínico que en realidad lo voy a presentar al último. Voy a hablar un poquito de lo que es el concepto de ascitis, la etiología, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, la evaluación de la ascitis, la paracentesis, cuáles son los criterios de paracentesis y para qué sirve, y también lo que es el análisis del líquido estenocítico, que es importante, y lo que es la peritonitis bacteriana espontánea y sus variantes, y el tratamiento, ¿no? Como ustedes verán, de este cuadro pueden surgir muchísimas preguntas y es muy importante en el tema que estoy por dar, porque cuando ustedes están realizando este examen van a ver que la prevalencia de ascitis en las salas de internación de clínica médica es muy alta, entonces la probabilidad que le toque a un paciente con ascitis es muy alta, ¿no? Entonces es un tema que tienen que saberlo bastante también. Bueno, cuando uno habla de ascitis está diciendo que es la presencia del líquido en la cavidad peritoneal. Y tienen que tener en cuenta de que si nosotros hacemos una ecografía, o bien una imagen, como por ejemplo una tomografía, y vemos líquido estenocítico, no sabemos qué tipo de líquido estenocítico es, si es sangre, si es pus, si es un kilo peritoneo y demás, ¿no? Eso lo sabremos después si hacemos, por ejemplo, una punción. En cuanto a la etiología más común de la ascitis, lo constituyen las enfermedades hepáticas que justamente cursan con hipertensión portal, en especial la cirrosis hepática. Y vamos a ver que la causa más frecuente, como ustedes pueden ver, en el 81% es la cirrosis hepática. Y esto se debe a que, por ejemplo, en el norte de nuestro país, el consumo de alcohol es muy importante, es un hábito prácticamente cultural, y en el resto del mundo la prevalencia y la incidencia de enfermedades hepáticas vídicas, como por ejemplo hepatitis B, hepatitis C, es muy alta, y en el mundo desarrollado, y en realidad están en todo el mundo, hoy en día una de las principales causas, creo que es la primera en realidad, de cirrosis hepática es el hígado graso, ¿vale? En la esteatosis hepática dentro del contexto de lo que es el síndrome metabólico. Un 10% se lo lleva en cáncer, en el caso de metástasis a nivel de peritoneo, lo que se conoce como carcinomatosis peritoneal. La insuficiencia cardíaca se produce como consecuencia de un aumento de las presiones en el corazón derecho, que se traduce en forma retrógrada hacia el hígado, produciendo un hígado de éxtasis, y por ese mecanismo en cirrosis hepática e hipertensión portal, y por ese mecanismo está en ascitis. Después nos encontramos con la tuberculosis, que en nuestro medio también es una enfermedad bastante prevalente, y que también de tanto en tanto nos encontramos frecuentemente. De hecho, hay dentro de este módulo una clase destinada a lo que es la tuberculosis abdominal. Diálisis el 1%, más que diálisis sería insuficiencia renal crónica, la enfermedad pancreática y otras causas. Hay otras causas que son un poquito menos frecuentes, como el caso de la peritonitis por clamidia, la salmonelosis, la colitis pseudo-membranosa. Ustedes van a ver que también en nuestro nosocomio la prevalencia de colitis pseudo-membranosa es muy alta. De hecho, es la principal causa de infección intranosocomial. Y cuando uno hace una tomografía, frecuentemente va a ver que hay un poquito de líquido libre en la cavidad, que es ascitis. No hay que olvidarse tampoco de la enfermedad inflamatoria pelviana. Y dentro de las causas hematológicas, lo que es las leucemias, los linfomas, la amiloidosis, el mieloma múltiple en el contexto del síndrome POEMS. Y en el caso específico de los linfomas, vamos a ver que muchas veces producen un verdadero bloqueo ganglionar y del sistema linfático, produciendo un kiloperitoneo, ¿no? Otras causas, tenemos el mixedema, así como existe un mixedema a nivel de la pleura, o un derrame mixedematoso a nivel pericárdico, también puede suceder a nivel del líquido estenocítico. Y no tienen que olvidarse tampoco de lo que es el lupus eritematoso sistémico, que ya lo evaluaron, ya lo vieron en el módulo de reumatología,
y que produce dentro de uno de los criterios las serositis, las poliserositis, como por ejemplo derrame pericárdico, pleural y ascitis, ¿no? Y todo lo que es la patología estenovárica también no deben dejar de olvidarse. Cuando uno habla de ascitis, hay que determinar desde un punto de vista etiológico o de clasificación, más que todo orientados en la etiología, ese paciente tiene esta enfermedad peritoneal o no. Entonces tenemos que puede no tener esta enfermedad peritoneal, y cuando es una hipertensión portal sinusoidal intrahepática, hacemos referencia a que hay un compromiso a nivel hepático que actúa como una verdadera obstrucción, ¿no? Entonces, dentro de las causas más frecuentes tenemos la cirrosis. Cuando hay una hipertensión pulmonar, sinusoidal extrahepática, decimos que el compromiso está por fuera del hígado y antes del hígado, como puede suceder en los casos de insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, obstrucción de la vena cava inferior, el síndrome de Budd-Chiari, que como ustedes ya sabrán es una trombosis de las venas supraestenhepáticas, ¿no? Entonces, todas estas causas lo que producen es una rémora sanguínea, una presión de la circulación venosa hepática, y por ese mecanismo ascitis, ¿no? Otra causa es la hipoalbuminemia, en donde no hay enfermedad peritoneal, y la causa más frecuente es el síndrome nefrótico, que ya lo vimos también en el módulo de nefrología que podía producir anasarca, y otros trastornos diversos como el caso del mixedema, la enfermedad estenovárica, la ascitis quilosa. Cuando hablamos de ascitis con enfermedad peritoneal, tenemos que prestar mucha atención, porque acá el problema puede ser un poquito más grave, como el caso de la ascitis maligna, y tenemos dentro de ello lo que es la carcinomatosis peritoneal, que es un cuadro avanzado donde cualquier tumor. Lo que vemos más frecuentemente es el tumor gástrico y los tumores ováricos. Y dentro de la peritonitis granulomatosa, pensar en primer término en la peritonitis tuberculosa, que también frecuentemente la vemos y que va a haber una clase de peritonitis abdominal. Y otras enfermedades, como por ejemplo la gastroenteritis eosinofílica, la enfermedad de Whipple, que la verdad que en lo que voy de asistencia, en servicios de clínica médica, no he tenido una oportunidad de verla. Bueno, en la hipertensión portal tiene muchísima importancia la fisiopatología, y es la que se produce, y es la que justamente produce ascitis. Vale decir que en un paciente, por ejemplo, que tiene cirrosis pero no tiene hipertensión portal, como puede suceder en los estadios iniciales, no va a tener ascitis o no va a tener edema. Cuando, bueno, por cuestión de tiempo, cuando después desarrollan la hipertensión portal, allí comienza a desarrollar ascitis. Se requiere una presión de la vena porta mayor de 12 milímetros de mercurio para que se produzca la ascitis, y la hipertensión sinusoidal parece ser necesaria para que se produzca la retención de líquido. La presinusoidal, que es aquella hipertensión portal que se produce antes de, dentro de la circulación portal, antes de la entrada en el hígado, aparece en la vena porta, por ejemplo, una trombosis en la vena porta, no va acompañada de ascitis. Esto es un concepto que es fundamental. Y hay que tener en cuenta que los pacientes con cirrosis tienen una serie de anomalías que son anatómicas, circulatorias, que ahora vamos a pasar a ver. Entonces, dentro de las anomalías circulatorias, vamos a ver lo que se produce. Básicamente es una reducción de la resistencia vascular sistémica, que no es uniforme en todo el organismo, sino que se produce a nivel de la circulación esplácnica, en donde allí se produce una vasodilatación, ¿no? Esto conduce a un incremento, a una reducción, de las presiones arteriales sistémicas, que el organismo intenta de responder con un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del gasto cardíaco. Vale decir que la cirrosis hepática con hipertensión portal con ascitis es una condición de un alto débito cardíaco. Entonces, se produce también un incremento del volumen plasmático, con una reducción de la presión de flujo renal, y esto conduce a lo que se conoce como síndrome hepatorrenal, y un incremento de la presión portal, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? La consecuencia a nivel vascular es una vasodilatación esplénica, que ya le hemos dicho, una vasoconstricción a nivel de la arteria renal,
que eso ocurre un poquito más tardía, cuando se rompen todos los mecanismos compensadores y aparece el síndrome hepatorrenal, que es un síndrome de gravedad en el contexto de la cirrosis hepática y la insuficiencia hepática. Y se produce también algo que es muy interesante, una serie de vasodilataciones pulmonares y unos verdaderos shunts a nivel pulmonar entre la circulación pulmonar y el resto de la circulación sistémica. Y esto produce también un shunt entre la oxigenación alveolar y que da disnea, ¿no? Que es el síndrome hepatopulmonar que no creo que no hace falta que lo sepan, digamos, ¿no? Bueno, se produce una serie de disturbios funcionales y desde un punto de vista bioquímico lo que se produce es una retención de sodio, que es el principal mecanismo que presentan los pacientes con cirrosis hepática, una retención muy importante de sodio, por eso es muy importante la dieta hiposódica, y también tienen una marcada retención del líquido e incapacidad de eliminar la cantidad de líquidos que ingieren, por eso se le hace que tengan restricción hídrica. Por otro lado, se produce también un incremento del óxido nítrico, que ustedes ya sabrán de la clase que yo di de hipertensión pulmonar en el módulo de neumonología, que es un potente vasodilatador, y también se produce un incremento de las prostaglandinas, por ejemplo, de la prostaciclina, ¿no? Entonces, este incremento del óxido nítrico y las prostaglandinas a nivel renal permite mantener durante un cierto tiempo la función del riñón hasta que se pierde ese mecanismo compensador y aparece la vasoconstricción renal, ¿no? Bueno, este es un esquema que nos permite ver qué es lo que sucede. Lo vamos a dividir en dos porque la letra es pequeña. Y vamos a ver que la hipertensión portal lo que produce desde un punto de vista fisiopatológico, para explicar lo que se produce en el nivel del riñón, es la apertura de los shunts portosistémicos. Vale decir, al haber una hipertensión portal, la sangre tiene que ser derivada de alguna forma de la circulación portal hacia la circulación sistémica y se produce la apertura de esos shunts, y es por eso que los pacientes pueden tener circulación colateral, ¿no? Entonces, esto produce una reducción del sistema retículo endotelial y un disturbio intestinal en la flora bacteriana intestinal, inclusive translocación bacteriana y pasaje de gérmenes y ADN bacteriano al mesenterio, los ganglios linfáticos, y esto lo que produce es un aumento de las endotoxinas bacterianas y una exposición del ADN bacteriano, ¿no? Usted recuerde que normalmente en el hígado actúa como un verdadero filtro de toda la sangre que llega del aparato digestivo, es decir, todos los productos tóxicos o bacterianos que nosotros ingerimos pasan a la circulación portal y de allí son filtrados por el sistema retículo endotelial del hígado con sus células de Kupffer, que ustedes lo recordarán de semiología, y allí queda retenido, ¿no? Entonces, al producirse ese shunt, no pasar por el hígado, pasan directamente a la circulación sistémica y aumenta entonces la exposición bacteriana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias, y acá estamos viendo que se produce incremento de la permeabilidad, translocación bacteriana, sobrecrecimiento bacteriano, que ya lo dijimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este aspecto? Se produce un incremento de la síntesis de prostaglandina, principalmente las vasodilatadoras, que es la prostaciclina, y un incremento del óxido nítrico que se traduce con una vasodilatación y un estado circulatorio hiperdinámico con aumento del índice cardíaco, una disminución de la resistencia vascular sistémica y una disminución de la presión arterial. Veamos qué pasa en la segunda parte del cuadro. Entonces se produce un desbalance entre la capacidad de plasma y el volumen plasmático, se produce la activación de los vasoreceptores carotídeos y esto produce una activación del sistema vasoactivo. Básicamente se produce la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y de la hormona antidiurética, y vamos a ver que inicialmente esa vasodilatación por el óxido nítrico y las prostaglandinas mantiene la función renal, pero si nosotros le damos AINES, por ejemplo, que inhibe las prostaglandinas, se pierde este mecanismo, se produce una vasoconstricción renal y aparece esta insuficiencia renal, ¿no? Esa es la fisiopatología.
básicamente de lo que es el síndrome hepatoterrenal, que no sé si está incluido dentro del módulo de gastroenterología. Bueno, en cuanto, ¿y por qué se produce tenlacitis? Van a decir, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce tenlacitis? El mecanismo es muy simple. Bueno, el paciente tiene cirrosis, tiene hipertensión portal, tiene una vasodilatación que es estenesplácnica. Entonces, esta vasodilatación estenesplácnica lo que produce es a nivel del hígado un aumento de la presión intersticial. Y ustedes recuerden que los sinusoides hepáticos tienen una serie de fenestraciones, permite el paso de macromoléculas. Entonces, acá el principal mecanismo es de la presión hidrostática, ¿no? Entonces, en condiciones de normalidad, vamos a ver que el sistema linfático hepático puede drenar ese exceso de líquido por presión hidrostática aumentada hacia ese sistema linfático y de allí hacia el conducto torácico y hacia la circulación sistémica. Cuando se vence este mecanismo, la presión hidrostática comienza a incrementarse aún más y comienza a resumar y a trasudar ascitis desde toda la superficie hepática del hígado. Entonces, por eso hay un viejo concepto que se decía hace muchísimo tiempo, que en el paciente cirrótico el hígado llora en la bilis y llora en la ascitis, y justamente por ese mecanismo se produce, ¿no? Ustedes van a ver que este mecanismo a través de la superficie de aumento del líquido también lo vemos en las paredes del intestino, que están húmedas a nivel del mesenterio y a nivel ganglionar, ¿no? Entonces, por ese mecanismo se produce la formación de ascitis. Por otro lado, que es otro mecanismo, se habla de la retención de sodio, que es también uno de los mecanismos principales, en donde la retención de sodio produce un aumento de volumen plasmático y la formación de ascitis, por así decirlo, ¿no? Aparte, como dijimos, en el riñón lo que se produce es una incapacidad de eliminar del agua, un aumento de la retención de sodio y la vasoconstricción renal, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes pueden tener con ascitis, puede estar completamente asintomático cuando es pequeña en la cantidad, pueden manifestar disnea. La disnea puede deberse a que los diafragmas están elevados por el aumento de la presión intestinal abdominal. Entonces, en cada movimiento inspiratorio no desciende los diafragmas y al paciente le cuesta expandir el pulmón, ¿no? Aparte de eso, los pacientes que son cirróticos pueden tener aumentos de la prevalencia de broncoaspiración, de sepsis por enterobacterias, neumonía, pueden tener tromboembolismo pulmonar, etc., ¿no? Y aparte el síndrome que ya le habías mencionado de los Shunt a nivel pulmonar, el síndrome hepatopulmonar, ¿no? Los pacientes pueden tener dolor abdominal, y más aún si cursan con una peritonitis bacteriana espontánea. Pueden también tener dispepsia, anorexia, desnutrición, porque hay un trastorno malabsortivo, porque las paredes intestinales están edematosas. Puede haber aparición de hernia inguinal y hernia umbilical, que ya vamos a hablar un poquito de esto, y el hidrotórax hepático. Bueno, para que ustedes sepan qué es el hidrotórax hepático, cuál es el concepto, vamos a ver que puede existir en algunas personas unas comunicaciones que son en realidad defectos anatómicos entre la cavidad peritoneal y la cavidad pleural. Entonces, cuando un paciente tiene líquido ascítico, por estos defectos puede subir hacia el espacio pleural, más frecuentemente del lado izquierdo, y producir un hidrotórax hepático. Entonces, si ese paciente tiene una PBE, que es peritonitis bacteriana espontánea, también puede desarrollar un hidrotórax hepático espontáneo. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente tiene entonces un hidrotórax hepático? Porque nosotros hacemos un estudio por gammagrafía, es decir, por radioisótopo, lo inyectamos a nivel de la cavidad peritoneal y lo vemos luego de un tiempo dentro del espacio pleural, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Tratando la patología de base y, por otro lado, muchas veces con cirugía de los defectos anatómicos. Bien, y puede haber síntomas y signos de la patología de base, por ejemplo, de la cirrosis hepática, vamos a encontrar circulación colateral, que ustedes están viendo acá,
desnutrición calórico-proteica, hay una atrofia muscular, como ustedes pueden ver, ginecomastia, teleangioplasia, a nivel de las parótidas podemos tener en cuenta también una hipertrofia biparotidia, puede haber signos de malignidad, de insuficiencia cardíaca, de mixedema, y demás, ¿no? Es decir, de hipotiroidismo. Bueno, y esta monjita, que no está puesta caprichosamente, es Julia Dempsey, que es porque hay un signo que se conoce como el nódulo de Mary Joseph, en este caso Dempsey, que es un nódulo que muchas veces nosotros nos vemos en pacientes que pueden tener nuevo ascitis, y es un nódulo que es en el peri umbilical, que puede sangrar, que no cura, que se infecta y que no se resuelve. Entonces hay que tener mucho cuidado porque puede ser una metástasis de un tumor intestinal-abdominal. Lo más frecuente es el tumor gástrico, el de páncreas, el de ovario. Y esto se descubrió, y esta observación lo hizo esta monjita que era una asistente de enfermería en la Clínica de Mayo hace muchísimos años y que lo descubrió, ¿no? Bien, en cuanto a la evaluación de la CITI, vamos a recurrir a la anamnesis. Se debe realizar una anamnesis completa, antecedentes familiares de hepatopatía de tuberculosis, antecedentes personales y factores de riesgo de hepatopatía, y todo esto que ustedes están viendo, principalmente enolismo, drogas por vía parenteral, transfusiones, acupuntura y demás, ¿no? Antecedentes patológicos, principalmente de hepatopatía, insuficiencia cardíaca, tuberculosis previa, síndrome nefrótico. Hemos tenido un paciente que nos hizo una citis hace poquito, hace un mes, en el Hospital San Bernardo, y que tenía un engrosamiento del ilium terminal y ascitis, y el único dato que tenía era el antecedente familiar de que su hijo había tenido tuberculosis y estaba en tratamiento para tuberculosis, ¿no? Después le hicimos una cirugía, y la biopsia se vio que tenía, no le hicimos cirugía, le hicimos una colonoscopía, y se vio que tenía tuberculosis, y gracias a Dios el paciente está muy bien ahora. Hay que tener en cuenta también los síntomas actuales, tiempo de evolución, rapidez de aparición y demás, ¿no? Bien, en cuanto a la exploración física, vamos a ver que cuando la citis es muy escasa, no nos vamos a dar cuenta por un examen semiológico, y que se debe detectar se detecta cuando hay más de 1,5 litros. Hay que tener en cuenta que la cavidad abdominal puede albergar una gran cantidad de líquido acítico, inclusive más de 10 litros, y que los pacientes pueden tener distensión abdominal, matidez en los flancos y signo de la onda estenacítica, que ustedes ya lo sabrán cómo se realiza por semiología. Estigma de hepatopatía crónica, que ya lo mencionamos, signos de insuficiencia cardíaca o anasarca, que también lo mencionamos, y signos de malignidad como la adenopatía, que es muy importante encontrarla para esta biopsia. Bueno, acá podemos ver que la CITI tiene esta característica, la curvatura es de concavidad superior, diferente a lo que sucede con el globo vesical, que es un diagnóstico diferencial y que muchas veces suele confundirse. Y también muchas veces la CITI puede confundirse con no solamente globo vesical, sino con grandes tumores estenobáricos, malignos, estenobenignos, inclusive con grandes quistes estenohidáticos. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, y muchas veces si ya tenemos un antecedente de hepatopatía crónica, enólica y todo eso, podemos hacer directamente la paracentesis, pero si no nos queda muy claro cuál es la causa de la citis, porque no tiene estos antecedentes en el paciente, es mejor hacer una ecografía previa y no punzar, por ejemplo, un quiste hidatídico. Si nosotros lo ponemos a este paciente en posición de perrito y le percutimos hacia abajo, vamos a detectar una menor cantidad de líquido estenacítico, ¿no? Bien, la paracentesis diagnóstica. La paracentesis diagnóstica es un procedimiento que nosotros lo realizamos muy frecuentemente, y que los estudiantes de medicina de los años anteriores todos han podido ver cómo se la realiza, porque es un procedimiento bastante simple y rápido. Entonces, está indicada en todos pacientes que esté hospitalizado por ascitis, cuando hay un primer episodio de ascitis, cuando hay sospecha de infección de líquido estenacítico, cuando hay deterioro clínico en el contexto de estenacítis, cuando hay encefalopatía para descartar que sea secundaria a una PBE,
Y la paracentesis terapéutica está indicada cuando los pacientes tienen ascitis a tensión y ascitis refractaria. Bueno, la ascitis a tensión, van a ver que hay algunos pacientes que llegan a la consulta con una panza que es enorme, un abdomen muy distendido y que si nosotros lo palpamos no podemos profundizar la mano. Y bueno, eso se llama ascitis tensión y generalmente son pacientes que están muy disneicos y hay que hacerle una paracentesis terapéutica. Así como también aquellos pacientes que son ascíticos estenodimatosos de mucho tiempo y que ya son refractarios a tratamiento con diurético. De tanto en tanto juntan líquidos ascíticos, en algunos casos, aunque ustedes no lo crean, en cuestiones de horas, y hay que extraerles el líquido para que puedan respirar mejor y puedan sentirse un poquito mejor. Bueno, estas son las indicaciones también para que ustedes la lean. Bueno, cuando se hace la paracentesis tenemos que tener 4 tubos de ensayo. En realidad nosotros no tenemos tubos de ensayo, sino que tenemos jeringa. Lo que normalmente yo hago es buscar una jeringa grande, por ejemplo, de más de 20 centímetros, y hacer una sola punción. No es necesario anestesiar la zona porque es un solo pinchazo. Primero hay que percutir en forma tan adecuada que haya matidez a nivel de ese sector, que es a nivel de la fosa ilíaca que está a la izquierda, vale decir, lo que se conoce como un backburner invertido, del lado izquierdo se la hace, y para evitar, lógicamente, pinchar o perforar el ciego. Y cuando utilizo esa jeringa, después las paso a otras 3 jeringas más, ¿no? Entonces, el primer tubo tiene que tener heparina y es para examen físico, químico y citológico. Vale decir, lo que se mide es el pH, la glucosa, las proteínas, la albúmina y demás, ¿no? Y el recuento celular. Tiene muchísima importancia que tenga heparina, porque si uno se olvida de poner heparina, que es un error muy frecuente, se generan coágulos que engloban a los glóbulos blancos y no podemos hacer un recuento diferencial, ¿no? El segundo tubo también tiene que ser con heparina para citodiagnóstico, vale decir, para anatomía patológica. Lo que nosotros hacemos muchas veces, y cuando hacemos una paracentesis terapéutica y extraemos todo el líquido ascítico, directamente enviamos una botella casi de 1 litro, de 2 litros, de 3 litros, para que se haga el estudio de anatomía patológica. El tubo 3 es sin heparina y es para tinción estendiada, que adenosina desaminasa. Les comento que acá está el ADA. Es una determinación que tiene importancia para diagnóstico no para diagnóstico de tuberculosis. No sirve para hacer el diagnóstico de tuberculosis mediante el ADA, sino que el ADA tiene un valor predictivo negativo muy alto. ¿Qué significa esto? Que la tuberculosis, al ser una enfermedad prevalente en nuestro medio, la probabilidad de hacer una punción de líquido estenocítico, pleural, lo que ustedes quieran, y que desten para tuberculosis es alta, porque es una enfermedad prevalente. Entonces, cuando si nos da positiva, puede serlo o no. Pero si nos da negativa, como una enfermedad prevalente, aumenta el valor de que sea negativo. Eso es lo que significa valor predictivo negativo. Entonces, si da positivo no nos interesa porque no nos hace el diagnóstico, pero si nos da negativo, podemos decir con un cierto margen de seguridad, que no es lógicamente el 100%, de que ese paciente probablemente no tenga tuberculosis, ¿no? Otras causas que pueden elevar esta helada son enfermedades de tipo colágenopatía y procesos oncológicos. Por ejemplo, las leucemias, los linfomas, ¿no? Y finalmente el tubo cuarto es para cultivos, que el cultivo tiene que ser para gérmenes comunes, para cultivos para examen directo para VAR y para cultivo, y también se puede hacer para examen micológico. Bueno, en cuanto al recuento celular, vamos a ver que cuando hay más de 250 polimorfos nucleares o más de 500 leucocitos por milímetro cúbico, estamos en presencia de una infección. Las causas más importantes de aumento de los leucocitos en el líquido astenacítico son la peritonitis bacteriana espontánea,
la peritonitis bacteriana secundaria, la tuberculosis peritoneal y la carcinomatosis peritoneal también puede dar un aumento de los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, es muy frecuente que nosotros hagamos una punción y se contamine con un poquito de sangre, es decir, se produzca un sangrado por el procedimiento. Entonces, cuando se produce ese sangrado, el líquido sale un poco sanguinolento al principio y luego se va limpiando en los frascos sucesivos. Entonces, si nosotros hacemos el dosaje de los glóbulos blancos, va a ser erróneo porque estamos dosando los glóbulos blancos que tiene esa sangre. Entonces, lo que se hace para evitar este error, se resta un polimorfo nuclear por cada 250 tenematíes o un leucocito para 750 tenematíes. Y esto nos va a dar el valor real del leucocito que tiene el líquido estenacítico. Bueno, entonces, en cuanto a la bioquímica, vamos a ver que nosotros hablábamos de trasudado cuando la cantidad de proteína es superior es menor de 2,5 gramos por decilitro y exudado cuando es mayor de 2,5. Y lo que hay que tener en cuenta es que en los pacientes cirróticos con un líquido estenacítico con menos de 1 gramo de proteína, básicamente de albúmina, el 80-90%, hay que hacer profilaxis de peritonitis bacteriana espontánea porque la falta de proteína en el líquido estenacítico o la baja proteína disminuye la opsonización bacteriana y la probabilidad de que haga una infección del líquido peritoneal es muy alta. Otra cosa que tiene muchísima importancia, y acá quiero que nos detengamos y que lo analicemos y que lo memoricen muy bien y lo razonen obviamente, es el gradiente de albúmina plasma menos albúmina en ascitis, ¿sí? En líquido estenacítico. Esto se conoce como gasa y lo que se hace básicamente en un mismo momento, en el mismo día, es dosar la albúmina del suero del paciente, va a decir de la sangre, y la albúmina del líquido estenacítico. Entonces se lo resta. Y cuando da un valor mayor de 1,1 tenemos una probabilidad del 97% para decir que el paciente tiene una ascitis por hipertensión portal, lo cual no es un dato menor porque nos permite orientar fácilmente cuál es la posible causa etiológica del paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, causa de ascitis según gasa mayor de 1,1, es decir, aquella que cursan con hipertensión portal. Tenemos la cirrosis hepática, hepatitis alcohólica, insuficiencia cardíaca, enfermedad veno-oclusiva, Buchiari, etc. Y acá lo puse hipotiroidismo, pero en realidad el hipotiroidismo debería estar en este lugar, ¿no? Y causas de hipertensión, de ascitis con un gasa menor de 1,1 tenemos todos aquellos que enferman el peritoneo, por ejemplo, la carcinomatosis peritoneal, la TBC peritoneal, o bien que aumenta la presión hidrostática, como el caso de síndrome nefrótico, ¿no? Entonces esto es importante y es justamente preguntas de este examen. Bueno, cuando la glucosa está disminuida, por ejemplo, por debajo de 40 hasta los 50, nos habla de que el paciente tiene una infección, ya sea una PB, que es peritonitis bacteriana espontánea, o una peritonitis secundaria. Quizá vamos a ver cuál es el concepto. La LDH muchas veces nos indica que el paciente puede tener una peritonitis bacteriana espontánea, secundaria y neoplasia. La amilasa muchas veces nos habla de que el paciente puede tener una ascitis de causa pancreática, es decir, por una patología pancreática, una pancreatitis o una perforación intestinal, ¿no? Bueno, en cuanto a los triglicéridos, vamos a ver que cuando están aumentados, mayores de 200, estamos en presencia de una ascitis tenquilosa. Y ustedes van a ver que la ascitis tenquilosa se caracteriza porque el líquido es blanquecino, opalescente, como tiza, y la cantidad de triglicéridos en realidad no es mayor de 200, sino mayor de 1000. Y frecuentemente hay que pensar en estos casos que el paciente tenga alguna patología del conducto torácico, del sistema linfático, por ejemplo, esto es un linfoma, ¿no?
Bueno, la bilirrubina cuando está aumentada sugiere una perforación biliar o intestinal, helada, ya lo hemos mencionado. Y bueno, en cuanto a la microbiología, vamos a ver en qué cuando hablamos específicamente de tuberculosis peritoneal, tiene una sensibilidad hasta en el 50%, pero tiene mayor rédito la biopsia peritoneal que llega hasta el 100%, ¿no? En cuanto a la citología, vamos a ver que tiene una sensibilidad hasta en 100% en ascitis por carcinomatosis peritoneal, en donde siempre vamos a encontrar las células neoplásicas, pero si hay un cáncer que no tiene carcinomatosis peritoneal, la sensibilidad es de 60 al 75%, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la causa tenaciti? En base a lo que veníamos hablando, evaluación general, evaluación del líquido tenacítico a través de la paracentesis, evaluación de la función renal circulatoria. Y acá tienes un cuadro que ustedes pueden estudiar y ver las diferentes causas de tenaciti y cómo se lleva el diagnóstico de acuerdo a la característica del líquido tenacítico fundamentalmente y en la clínica, ¿no? Un cuadrito bastante interesante, muy pequeño, que vamos a perder un poquito de tiempo si lo desglosamos. Esto sí es muy importante, el concepto de peritonitis bacteriana espontánea, que es una infección monomicrobiana de líquido tenacítico y que es espontánea porque se produce por una traslocación bacteriana, es decir, sin que exista una lesión de una víscera, por ejemplo, hueca. Entonces, cultivo positivo, que es monomicrobiana, lo más frecuente que sea la Escherichia coli, la Klebsiella, el neumococo. Y lo que es muy importante, estos valores que ustedes lo memoricen, lo recuerden, que uno habla de peritonitis bacteriana espontánea cuando los polimorfonucleares son mayores de 250 o los leucocitos mayores de 500 por milímetro cúbico, o uno o el otro. Sospecha clínica subjetiva, los pacientes con infección peritoneal pueden presentar fiebre, dolor abdominal inespecífico, en algunos casos se puede presentar como abdomen agudo, y es muy frecuente que estos pacientes descompensen a su cirrosis y se pongan encefalópatas y tengan un deterioro de la función renal, y es por eso que en estos pacientes hay que administrar albúmina para evitar justamente un deterioro de la función renal que se conoce como síndrome hepatorenal, ¿no? Su incidencia en pacientes cirróticos hospitalizados con ascitis se sitúa entre el 10 al 30%, la supervivencia es aproximadamente del 30%, o sea que tiene una mortalidad bastante respetable. Bien, ¿cuál es la fisiopatología? Vamos a ver que lo que se produce es básicamente una translocación bacteriana. Bacterias en ganglios linfáticos mesentéricos, que también los mencionamos, bacterias en conducto linfático torácico, pasan a la circulación en general, hay una capacidad fagocítica y de opsonización reducida porque hay unas pocas proteínas en el líquido tenacítico, se produce bacteriemia y se produce la infección y la translocación bacteriana y la infección del líquido tenacítico. ¿Cuáles son las variantes de la PB? Que también es pregunta en el examen. Una de ellas es la neutroascitis, que son pacientes que tienen más de 250 neutrófilos en el líquido tenacítico, pero con un cultivo que es negativo, y esto es un concepto fundamental, sin otra causa que incremente los neutrófilos, como por ejemplo la TBC o la pancreatitis. Después tenemos lo que es la bacteriocitis, que es un paciente que tiene un cultivo que es positivo, con neutrófilo menos del 50, 250 por milímetro cúbico, vale decir que el paciente tiene un cultivo positivo, pero no hay una reacción inflamatoria, ¿no? Cuando es asintomática, directamente no se la trata y muchas veces hay que repunzarlo en la paciente. Si es sintomática, hay que tratarlo en los pacientes, lo mismo que cuando es en secundaria. Cuando tenemos una bacteriocitis polimicrobiana, es decir, un paciente que lo punzamos y luego nos viene un cultivo que es positivo y que aparecen muchos gérmenes, lo primero que tenemos que pensar es que hayamos perforado el intestino accidentalmente durante la paracentesis. Entonces, en esos casos lo que hay que hacer es comenzar con antibióticos, hacer un estudio por imagen, básicamente una placa radiográfica en posición de pie, y
comenzar el tratamiento de antibiótico y muchas veces tenéis que repulsarlo hasta el paciente, ¿no? Gracias a Dios, por lo general no nos ocurre, bueno, a nosotros no he visto nunca que se produzca una perforación intestinal por una paracentesia, cuando se realiza en forma adecuada, lógicamente. Otra variante de la PBE es la peritonitis bacteriana secundaria, que ocurre cuando el recuento celular es mayor de 5.000 células por milímetro cúbico, es decir, hay una gran cantidad de glóbulos blancos, y en estos casos tenemos que pensar en un foco séptico abdominal serio, por ejemplo, una peritonitis, una pancreatitis, un absceso intestinal-abdominal, una colicistitis flemonosa o exudativa y demás, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es estudios por imágenes y muchas veces estos pacientes directamente entran en cirugía, ¿no? Se sospecha aparte de peritonitis secundaria si existen al menos dos de estos datos: proteína en el líquido acético más de 10, glucosa en el líquido extracético menos de 50, LDH en el líquido extracético mayor al valor normal en el plasma. Nosotros hemos hecho operar a muchos pacientes que le hicimos una punción de líquido extracético con cuadros de abdomen agudo y nos venía este impulso. Va a decir, vaya si no es importante la paracentesia. No disminuyen los neutrófilos en el líquido extracético a las 48 horas de tratamiento antibiótico. También debemos pensar en una peritonitis bacteriana secundaria, y también cuando hay una flora polimicrobiana, que es un concepto fundamental, porque la PBE da una infección que es monobacteriana. Bueno, en cuanto a el tratamiento. Para el tratamiento de los pacientes con ascitis va a depender si es grado leve, moderado, o severo. En la forma leve, que es grado 1, el paciente tiene una muy pequeña cantidad de líquido extracítico y que no se lo detecta por la semiología. Entonces en estos pacientes hay que darle una dieta hiposódica con 1,5 a 2 gramos de sal por día. Hay que hacer una restricción hídrica para evitar la hiponatremia por la dificultad que tienen para excretar el agua libre. Al paciente se le aconseja que se haga un control de peso diario, y cuando aumente el peso debe consultar. Y otra cosa que es muy importante, si es la ascitis por una cirrosis hepática de causa tenenólica, es el abandono del hábito tabáquico. En este estadio, si el paciente abandona el consumo de alcohol, y esa fue la causa de la cirrosis, puede retrogradar y desaparecer el problema. En el caso de la ascitis en grado 2, que es la moderada, que nosotros la vemos con la semiología, aparte de indicar todo esto que hemos visto, al paciente hay que comenzar el tratamiento con diurético, siempre y cuando no esté encefalópata. Y este es un concepto fundamental. Paciente con cirrosis hepática, con síndrome ascítico edematoso, no se debe comenzar con antibióticos si el paciente está encefalópata, y esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Entonces, con los diuréticos hacemos un contraste de peso, y lo que buscamos es que si el paciente tiene edemas, solamente ascitis, no tiene edema periférico, que tenga una reducción de peso que no supere los 500 miligramos, y si tiene y si tiene, por ejemplo, ascitis más edemas periféricos, que la pérdida de peso no supere en kilogramos por día. ¿Por qué? Porque si nosotros superamos estos valores, lo que puede ocurrir es que estemos extrayendo más líquidos de normal, y el paciente empieza a tener hipotembolemia, ¿no? Entonces 500 sin edema periférico, y más de 1000 con edema periférico ni ascitis, ¿no? Bueno, continuemos. Entonces esto es lo que más o menos veníamos hablando, es el algoritmo de cómo se hace. Lo vamos a desglosar, lo vamos a agrandar. La primera está en mitad. Entonces los pacientes con ascitis, un GASA mayor de 1,1, que es importante el GASA, se comienza un tratamiento inicial con una dieta hiposódica, todo lo que veníamos diciendo, furosemida 40 miligramos, que el comprimido trae 40 miligramos, hay algunos que son de 20, y espironolactona 100 miligramos. Ustedes podrán notar que la dosis es diferente a la dosis cardiológica, que es de 25 miligramos. Entonces, si logramos el objetivo, que es la reducción de peso y demás, continuamos con el mismo tratamiento. De lo contrario, tenemos que incrementar la dosis al doble. Vale decir, incrementamos la dosis a 80 miligramos de furosemida y 200 de espironolactona, y lo vamos evaluando. Si vemos la segunda mitad del cuadro, si por ejemplo el paciente
El último estadio es con los diuréticos, es con las dosis más altas de furosemida, que es 160, y la más alta de espironolactona, que es de 400 miligramos. Esto es pregunta de examen: ¿cuál es la dosis más alta que podemos usar de espironolactona? 400, y de furosemida 160. Si el paciente te responde, se continúa con el tratamiento, y si no responde, hay que ver si está consumiendo, por ejemplo, Stenine, y suspenderlo. Si no responde con todo esto, se considera que el paciente tiene estenosis refractaria, entonces hay que colocarlo, ya inclusive de hecho antes, viendo el score de MELD, que seguramente te lo van a ver cuando vean insuficiencia hepática, se debe considerar en el paciente para trasplante hepático. Otra alternativa como puente en el trasplante hepático para reducir la CITI es la paracentesis periódica, que ya lo mencionamos, los TIPS o los shunt peritoneo venoso. Los TIPS es un procedimiento que no se realiza en nuestro medio y que por vía percutánea transyugular se llega hasta la vena yugular, se va descendiendo por la vena cava hasta llegar hasta la vena cava hasta la inferior, y de hacer por un catéter se llega a las venas suprahepáticas, se las rompe y se produce una comunicación con algún vaso portal, todo esto ecodirigido, y se coloca como una especie de prótesis o stent, más que todo prótesis, que permite la comunicación entre el sistema dentro del hígado, entre el sistema venoso portal y el sistémico, con bajos riesgos de sangrado, porque el parénquima pulmonar actúa como un tapón hemostático, y entonces la sangre disminuye la presión venosa, disminuye la hipertensión portal, y el paciente mejora. ¿Cuál es el problema? Es que se produce una pequeña isquemia a nivel del hígado, puede producirse esta isquemia, y por otro lado el paciente puede ponerse encefalópata porque pasan una serie de productos de amoníaco desde la circulación portal directamente hacia la circulación sistémica. Y otro problema que puede suscitar es que pasen gérmenes que deberían haber pasado por el filtro hepático, ya obviamente deteriorado, que pasen directamente y con mayor facilidad hacia la circulación sistémica y producirse sepsis por enterobacterias. Bueno, se debe monitorear respuesta con el peso corporal, que lo hemos dicho, y es fundamental a estos pacientes de tanto en tanto pedirle una función renal y electrolito para detectar complicaciones. Bueno, en el caso de la citis en grado 3, que es la masiva, que es la citis de atención, hay que hacer una paracentesis de vacodora, dieta hiposódica, los diuréticos, que ya lo veníamos diciendo, y asociar expansores plasmáticos para evitar la disfunción circulatoria post-paracentesis. ¿Sí? Entonces, este es un concepto, este cuadrito es muy importante, y que deben hacerlo los residentes, por ejemplo, de gastro, de clínica, es cuando nosotros extraemos más de 5 litros de líquido estenocítico, se debe dar albúmina 8 gramos por cada litro de líquido estenocítico drenado. ¿Esto qué significa? Que si nosotros extraemos 6 litros de líquido estenocítico, tenemos que pasarle en 6 por 8, 48, tenemos que pasarle casi 50 gramos de albúmina. La albúmina en nuestro hospital viene en un frasquito que es al 20%, el frasquito es de 50 centímetros, va a decir que tiene 10 gramos de albúmina en total. Entonces, en este caso deberíamos pasarle 5 frasquitos de albúmina. ¿Cómo se hace? La mitad se la pasa en el transcurso de la paracentesis o inmediatamente a la paracentesis, y el restante porcentaje, o sea, la otra mitad, más tarde, ¿no? Por ejemplo, 2 o 4 horas más tarde. Y de esa manera, ¿y por qué se hace esto? Porque cuando nosotros extraemos una gran cantidad de líquido estenocítico, se produce un gran desacople hemodinámico que produce un colapso circulatorio, y esto puede empeorar la función del riñón. El paciente puede ponerse más encefalópata y tener más complicaciones por esa paracentesis. Entonces, nosotros al poner un expansor plasmático, que es la albúmina, aumentamos el poder oncótico en el plasma y evitamos esa hipoosmolemia, y mantenemos y preservamos la función del riñón y evitamos el síndrome hepatorenal. Esto es pregunta de examen. Ascitis refractaria. Cuando hablamos de ascitis refractaria es cuando el paciente no responde, no baja de peso y sigue igual, con dosis máximas de diurético, o cuando aparecen efectos adversos. Va a decir nosotros estamos usando los diuréticos,
y empezamos ya comienza a tener, por ejemplo, hipotensión, insuficiencia temporrenal, hipocalemia, entonces eso se considera como ascitis refractaria. Y bueno, lo cual es lógicamente tener mal pronóstico también. Entonces en esos casos tenemos que hacer paracentesis. ¿Cuál es el tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea? Bueno, la cefotaxima o la ceftriaxona, vale decir la cefalosporina en tercera generación, son los antibióticos de elección. También podemos usar la ciprofloxacina o el ácido clavulánico o inclusive la norfloxacina. Duración 5 hasta 7 días, dependiendo de la respuesta clínica de este en el paciente. La falta de mejoría tras los antibióticos es una indicación para repetir la paracentesis, esto es real. Si el recuento del leucocitario del líquido acítico es bajo y el cultivo negativo, se dará una nueva tanda de antibiótico. Si el recuento del leucocitario es mayor y el cultivo indica un nuevo organismo, se elegirá un nuevo antibiótico y hay que sospechar que no haya un foco séptico intestino abdominal. Alternativamente, si el nuevo cultivo muestra el mismo organismo, se sospechará una peritonitis bacteriana secundaria. Bueno, esto es algo que veníamos hablando, es más o menos lo mismo, para que ustedes lo lean. Acá la mención está la norfloxacina. Y cuando se hace profilaxis de la peritonitis bacteriana espontánea, cuando hay hemorragia digestiva, cuando en los pacientes con antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea, el riesgo de recurrencia es del 35 al 70% al año de seguimiento, y en este grupo de pacientes se recomienda la profilaxis con norfloxacina. Y si la proteína del líquido estenacítico es menor de 1 gramo, también como disminuye la opsonización bacteriana, también tenés que hacer profilaxis y se debe prevenir la encefalopatía con lactulón. Este cuadro también habla de lo mismo. En nuestro nosocomio nosotros vemos muchas veces pacientes con cirrosis hepática y con síndrome estenacítico hematoso que consultan por hemorragia digestiva, y la inmensa mayoría de los casos es por una hemorragia digestiva varicial. Entonces, en esos casos hay que administrarle en los protocolos antibiótico, porque lo que se logra es disminuir la flora bacteriana, la translocación bacteriana, esa vasodilatación esplánica se reduce, disminuye la presión de las varices esofágicas y disminuye el riesgo de sangrado, ¿no? Y aparte se evita también la peritonitis bacteriana, se evita la peritonitis bacteriana espontánea y el compromiso renal y la encefalopatía. En algunos pacientes que han sobrevivido, por ejemplo, están en una peritonitis bacteriana, también se recomienda por largo tiempo profilaxis, y también cuando las proteínas, como decíamos, eran menos de 1,5 o 1, también hay que hacer profilaxis, o bien cuando estos parámetros están aumentados, por ejemplo, la creatinina, el sodio está bajo, el Child-Pugh es mayor de 9 y la bilirrubina está mayor de 3. Otra cosa que tiene mucha importancia en los pacientes que vienen con una peritonitis bacteriana espontánea es el desarrollo del síndrome hepatorrenal. Entonces, todo paciente que consulta con una peritonitis bacteriana espontánea, tenemos que infundirle albúmina a razón de 1,5 gramos endovenoso en el momento del diagnóstico y 1 gramo por kilogramo de peso endovenoso 48 horas más tarde. 1,5 significa que son casi 10 frascos de albúmina, son 100 miligramos, y estos serían 70 miligramos en una persona que pesa más o menos 70 kilogramos. Realizar una paracentesis a las 48 horas para monitorizar la respuesta al tratamiento y observar la reducción de al menos el 25% en el recuento de neutrófilos en el líquido estenacítico y la negativización de el cultivo. Y finalmente eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Es un tema bastante entretenido, es bastante engorroso, pero es entretenido y es muy frecuente. Muchas gracias.